antes de ser cristiano, siendo un adolescente, mi pregunta principal era, ¿qué es aquello a lo que yo quiero realmente entregarle mi vida? ¿Verdad? No estaba todavía en college y entonces tenía que decidir cuál carrera yo tenía que seguir. Pero yo veía todas estas carreras, que yo tenía una beca y podía estudiar todas estas carreras, la que yo quisiera, arquitectura, ingeniería, medicina, y cada vez que yo veía alguna de ellas yo decía, pero yo no quiero entregar mi vida a esto. Siento que no vale la pena para mí. Para otra persona quizás sí, para mí no es suficiente. Ahora, este sentimiento que hay en cada uno de nosotros se expresa de diferentes maneras, ¿verdad? Está en ese estudiante de high school que quiere la aprobación constante de sus compañeros. O está en ese deportista que hasta usa drogas para poder lograr sus metas deportivas. Está en el empresario que ha destruido su familia, su vida, su matrimonio para poder ser un hombre exitoso. Está en el pastor que ha destruido también su familia y a muchos alrededor por tener al ministerio como lo más importante. Está en cada uno de nosotros, ¿verdad? Está en la madre que no se quiere desapegar de sus hijos porque ahí encuentra su sentido y su propósito de vida. O en el hombre que simplemente está enojado y molesto porque quiere respeto. En otras palabras, los seres humanos estamos hambrientos de probar gloria, belleza, algo que sea digno de ser adorado, algo que sea digno de que tú des tu vida por esto. Y no lo encontramos, ¿verdad? Agustín de Hipona hablaba de que tenemos estos amores desordenados y eso destruye nuestras vidas. Amamos más estas cosas que mencioné en vez de amar a Dios. Y lo que hace el Espíritu Santo y Jesucristo con el Evangelio es que primero nos da entendimiento de esta necesidad que tenemos. Y dice que es una necesidad de adoración porque fuimos creados para adorar, fuimos creados como adoradores. Pero con el pecado nos hemos desviado. Y ahora reorganiza en la salvación el Espíritu Santo nuestros amores. Y ahora el amor está en orden primero a Dios, primero a Cristo. Y luego prioridades que Dios ha puesto. Y Dios ha diseñado la vida para que sea plena en este orden de amores. Entonces, mi punto antes de comenzar es, todos nosotros somos adoradores. Ahora, o somos adoradores echados a perder, o somos adoradores en reparación. We are all worshipers. Either we are worshipers going bad or worshipers being restored. Y entonces ahí vemos la diferencia entre cada uno de nosotros. Ninguno es un perfecto adorador hasta que lleguemos a la presencia de Cristo y Él nos pueda purificar completamente de nuestros pecados. Pero todos nosotros o estamos echados a perder como adoradores o estamos en reparación constante, en construcción como adoradores. Así que estaremos examinando este tema de la adoración mediante dos llamados que todo discípulo de Cristo debe atender. Dos puntos grandes, dos llamados, dos enseñanzas el día de hoy. Primero, entendamos la adoración y segundo, adoremos congregacionalmente. Vamos a entender estas dos cosas, vamos a explorar estas dos cosas, qué es la adoración y luego cómo adorar congregacionalmente.
Así que vamos a nuestro pasaje en Juan capítulo 4, versículos 7 al 24. Para mí, siento que es el mejor pasaje en el que Jesús explica qué es la adoración. Y dice así, versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ahora, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo eso, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua de vida, que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla del pozo. Como que no entendía muy bien la mujer. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros añoráis lo que no sabéis, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Ese es el pasaje que vamos a estar explorando el día de hoy, y hay varios elementos importantes acá. Lo primero que tenemos que entender en este pasaje sobre la adoración, nosotros del 2019, es esto, que no toda adoración es aceptable a Dios. No, para nosotros esto es algo abominable, una idea que se tiene que rechazar. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Si todas las religiones adoran al mismo Dios, ¿no era cierto? Y la Biblia dice no. ¿No? Jesús viene y le dice a esta mujer, ustedes adoran lo que no conocen, lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y ellos, los samaritanos, eran medio judíos, medio paganos. Dice, ustedes no saben lo que están adorando. Y es interesante porque Dios aborrece la adoración que no se acomoda a sus demandas. Es decir, Dios no nos dice, bueno, adoren y adoren como ustedes quieran. Él dice, adórenme así, así y así, y da instrucciones. Si tú has leído la Biblia, recuerdas en el Éxodo que cuando salen al desierto y Dios les llama a adorar, Dios empieza a darle instrucción tras instrucción, con medida y detalle y todo, para cómo ellos le van a adorar.
Y es pecado quebrar una de esas formas de adorar. Por ejemplo, tenías que matar un cordero que era sin mancha y sin defecto. Si llevabas un cordero que era enfermo, era abominación a Dios. Entonces no podías adorar como tú quisieras. Tiene que ser conforme a la instrucción de Dios. Ahora, Jesús también aborrece la adoración externa sin corazón. Y dice que es hipocresía. Dios aborrece ese tipo de supuesta adoración. Es como una máscara de adoración, que no es realmente adoración. Dice en Mateo 15, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Otra forma de adoración que Dios aborrece es la adoración desinformada, ¿verdad? Esta adoración es idolatría, dice Dios. Ahora, es interesante este pensamiento, hermanos, porque hay muchas religiones que nos invitan a vaciar nuestra mente para poder adorar a Dios. A vaciar nuestra mente y empezar a relajarnos, a meditar con nuestra mente vacía. Ahora, la Biblia nos dice lo contrario. Por ejemplo, ahí Jesús dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y eso está mal, básicamente. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Porque si nosotros adoramos lo que no conocemos y no buscamos conocer al Dios verdadero, puede ser que estemos adorando a un Dios de nuestra imaginación, lo cual es adorar a un Dios falso, un Dios extraño, y es quebrar el primer mandamiento de los 10 mandamientos, el segundo y el tercero. Así que esta adoración no toda adoración es aceptable a Dios. Ahora, hay otra cosa que tenemos que entender para entender la verdadera adoración. Y tiene que ver con las aguas de vida. Entonces, las aguas de vida son esenciales para adorar en espíritu y en verdad. Y esto sí quizá no lo habías escuchado antes. Entonces, esa es nuestra segunda observación. Las aguas de vida son esenciales para adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué son las aguas de vida? Bueno, Jesús está diciendo todo el pasaje constantemente, yo tengo un agua que les voy a dar. Yo tengo un agua que les voy a dar. Y a veces nosotros pasamos por alto estas aguas. Jesús es las aguas de vida eterna. Y sin nosotros haber tenido esta agua primero, no podemos ser adoradores en espíritu y en verdad. Y esto es un pensamiento muy interesante porque se conecta con el Antiguo Testamento, con algunas cosas que los profetas decían en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los profetas habían dicho que en los últimos días Dios iba a enviar aguas de vida, a dar vida al mundo. Y vamos a leer un pequeño pensamiento de un comentario. Y dice así: en un sentido, Juan capítulo 4 anticipa Apocalipsis 21 y 22, donde Dios proporcionará los ríos de agua de la vida a todos los creyentes, y donde el Cordero y Dios son el templo en la Nueva Jerusalén. Los creyentes reciben vida de Dios y adoran a Dios. Existe una conexión profunda, incluso mística, entre beber del Espíritu y adorar a Dios en el Espíritu. Esto también se describe en Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 47, que representa el río que fluye del templo de Dios como un símbolo del suministro interminable de Dios. En Juan 4, el pasaje que leímos, Jesús proporciona las aguas vivas a todos los que reciben el regalo de Dios y dirige a las personas a un nuevo templo, uno espiritual, donde Dios es adorado en espíritu. Es decir, el primer paso de Jesús para crear un adorador es ofrecerle las aguas de vida, que es Él mismo. Y esas aguas de vida van a brotar de Él en adoración. Y vamos a ser adoradores en reparación ahora.
Estábamos muertos y ahora tenemos vida. Amén. ¿Estamos entendiendo? Lo tercero que tenemos que entender es que la adoración verdadera es espiritual, bíblica, trinitaria y cristocéntrica. Después de examinar esto, vamos a segunda gran idea. Pero esta frase es digna de ser memorizada, hermanos, porque resume muchos elementos que la Biblia enseña constantemente sobre qué es la verdadera adoración. Y si hay algo en lo que hay confusión el día de hoy, en las iglesias y en el mundo, es sobre qué significa la adoración. Algunas personas crean grandes conflictos en las iglesias por decir, por ejemplo, que la batería es del diablo, o que la adoración significa que tienes que usar ciertos instrumentos, que ese es el corazón de la adoración. Hay otras personas que tratan de alejar la información, la sabiduría y la Biblia de la adoración, porque entonces eso me habla a la mente, pero no a las emociones. Entonces es todo emoción sin palabra de Dios. Entonces hay tantas ideas, tras ideas confusas. Pero si algo es claro en la Biblia, son esas 4 características. Y vamos a verlas uno por uno. La adoración verdadera es espiritual, es bíblica, es trinitaria y es cristocéntrica. Esa es la verdadera adoración. Si no tiene uno de esos elementos, es falsa adoración. La adoración tiene esos 3 elementos. Primero, proviene del corazón, proviene de la Biblia, se enfoca en Cristo, ¿verdad? La verdadera adoración cristiana es esencialmente interna, espiritual, interna, producida por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Es arraigada en el conocimiento y la obediencia a la Biblia, la palabra de Dios, y apunta hacia la persona y obra redentora de Jesucristo. Entonces vamos a ver primero la adoración en espíritu. ¿Qué es la adoración en espíritu? Jesús nos está diciendo que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu. Significa que la adoración es producida por el Espíritu Santo y que es de naturaleza espiritual en vez de física. Jesús está anunciando el ministerio del Espíritu Santo, que llevará a cabo la promesa del nuevo pacto. ¿Se acuerdan del nuevo pacto en Jeremías, en Ezequiel, que habla de que Dios nos iba a dar un nuevo corazón, iba a escribir su ley en nosotros? Ese es el Espíritu Santo, ese es el ministerio del Espíritu Santo, traer esta renovación espiritual de corazón, de quienes somos. Cambia nuestros corazones. Entonces, lo esencial de la adoración no es exterior, ¿verdad? No se enfoca en todas las luces y los instrumentos. No es en la montaña de aquí o allá, como dijo Jesús. Dice, en un día, es decir, ahora, no va a ser aquí en esta montaña o en esta otra montaña o en este templo, porque el enfoque no va a ser exterior. Así que un pequeño mensaje para las personas que tienen un deseo ardiente por ir a Jerusalén, porque esa es la ciudad santa. Bueno, escucha a Jesús aquí, ¿ok? Ya no es un lugar especial. La adoración ahora no tiene un enfoque externo. La pregunta realmente tienes que hacer es, ¿soy un verdadero adorador en espíritu? ¿Es el Espíritu de Dios el que está renovando mi corazón y cambiándome para poder amar a Dios? Jesús cambia todo ese paradigma y ahora nos dice que lo esencial se encuentra en el interior primero, no en el exterior. Muy bien. Segundo, la adoración en verdad. Ahora, ya vimos la adoración en espíritu, ¿no? La adoración en verdad. Busca que la adoren en espíritu y en verdad. Significa adorar al verdadero Dios. Tener una verdadera teología, un entendimiento bíblico, una idea acertada de quién es Dios.
Y esto solo se puede obtener por medio de lo que Dios nos ha dicho de sí mismo. Es decir, nosotros no podemos adivinar cómo es Dios. Tenemos que escuchar de lo que Él nos revele, y eso solamente está en su palabra profética más segura, las Escrituras. Entonces la adoración verdadera posee estas dos cosas, ¿no? Intensidad emocional y sana doctrina, lo cual es extremadamente importante. La emoción proviene de entender y celebrar la verdad. Por ejemplo, yo tenía unos amigos que no eran creyentes y decían, mira, fui a este evento cristiano y yo sentía un fuego aquí y sentía caliente aquí y eso, wow, eso fue increíble. No escuchó el evangelio, no entendió quién era Jesús, no escuchó las escrituras, pero tuvo un sentimiento. Ahora, eso no es la verdadera adoración. ¿Por qué? Porque la adoración que produce el Espíritu Santo, escuchen bien, viene de llevarnos a entender la verdad de la palabra de Dios y responder en adoración, porque la verdad es dulce y bella y hermosa y gloriosa. Es decir, nos lleva en nuestro entendimiento lo que en teología se llama la iluminación del Espíritu. Nos lleva a entender las Escrituras. Por ejemplo, ¿quién es Dios? Y nos lleva a contemplar, Dios es fiel y bueno y amoroso y santo y todopoderoso. Y esa verdad que ahora es real para nosotros por el poder del Espíritu Santo, esa verdad que ahora entendemos por el poder del Espíritu Santo, nos lleva a adorar a Dios. Dios, tú eres bueno y glorioso y fiel. Y nos lleva a crecer en fe y confianza en Él y en sus promesas. Entonces la emoción proviene de entender y celebrar la verdad. Tercero, la adoración es trinitaria. Trinitaria. ¿Qué quiere decir estas cosas? Bueno, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y puede ser que alguien diga, mano, ¿qué haces hablando de la Trinidad en el púlpito? Es muy complicado. Bueno, si de este púlpito se va a predicar a Dios y Dios es Trinidad, ¿cómo no va a mencionarse que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo? No podemos adorar a Dios con entendimiento si no sabemos quién es Dios y cómo Él se ha revelado. Entonces, les voy a dar un ejemplo, dos ejemplos, de pasajes bíblicos en el que hay adoración y es trinitaria. ¿Okay? El primero está en Romanos capítulo 11, Romanos 11, 36. Pablo está concluyendo todos estos pensamientos profundos en Romanos y llega a este tiempo de adoración a Dios y dice así: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a entender su consejo? ¿O quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? Porque, y ahí viene la parte importante del versículo 26, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Muchos comentaristas han visto aquí que de manera implícita él está hablando esta formulación de tres acerca de Dios, del mismo Dios, hablando de cómo Dios trabaja y obra en nuestro favor. Es una referencia a la Trinidad en la adoración del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la gloria va para ellos. Otro pasaje explícito, mucho más explícito, es 2 Corintios 13, 14. Es decir, el último versículo de 2 Corintios dice: la gracia del Señor Jesucristo, ahí está el Hijo, el amor de Dios, ahí está el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Es decir, cuando Él está adorando a Dios y Él está invitando y bendiciendo a la iglesia en Corinto, Él lo hace de una forma trinitaria.
2 Corintios 13:14. Dios es uno, solo uno, una sola naturaleza divina, una sola esencia o sustancia, pero subsisten tres personas distinguibles, aunque inseparables. Y ese es el misterio de la Trinidad, mis hermanos. Jamás podremos entenderlo 100%, pero debemos confesarlo correctamente, bíblicamente, y debemos tenerlo siempre en mente que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sin la Trinidad no existe el Evangelio. Y esto sí quizá es una idea nueva para ti y espero que nunca se te olvide. Sin la Trinidad no existe el Evangelio, porque el Evangelio, la salvación es esta, que de tal manera amó Dios el Padre al mundo, que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros en el poder del Espíritu Santo. Dios el Padre ha provisto salvación en el Hijo a través del Espíritu Santo, y sin la Trinidad no hay Evangelio, no hay salvación, no hay esperanza para nuestros pecados. Y no entenderemos la Biblia. Por último, la adoración es cristocéntrica, enfocada en Jesucristo. Jesús es el agua de vida que la samaritana debe tomar para saciarse. La adoración bíblica comienza y se nutre constantemente de Jesús, de Cristo. Ese es el enfoque de la adoración. La Trinidad misma se ha revelado de una manera cristocéntrica, con un enfoque en glorificar al Hijo, ¿no? El Padre es glorificado en el Hijo, dice Juan 13:31. Entonces cuando salió Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo de Dios, el hombre, Dios es glorificado en él, en el Hijo. La Biblia dice que Cristo es aquel que revela al Padre perfectamente, que la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo, que Cristo es el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin, que en Cristo subsisten todas las cosas, se mantienen existiendo todas las cosas en Cristo. Todo lo que fue creado por Él, y nada existiría si no fuera por Él, y todo existe para Él. Y la Biblia dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, Jesucristo nos ha revelado que Él es el centro, el Padre nos dice que Él es el centro, el Espíritu Santo, dice en Juan 16, del 12 al 14, dice que el Espíritu Santo fue enviado para glorificar a Cristo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y en 14 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu me glorificará. Entonces, la Biblia es cristocéntrica, la adoración de nosotros tiene que ser cristocéntrica, tiene que ser bíblica. Conclusión de este punto, entonces, la adoración verdadera es admiración de Dios, que es bíblica, trinitaria, cristocéntrica e interna. La mayoría de las veces se expresa en forma congregacional. Así que vamos al segundo punto para terminar. Adoremos congregacionalmente. Ahora, esta palabra congregación significa esta reunión de personas, es un grupo. Lo opuesto a congregarse es estar individualmente separado, apartado, excluido, ¿no? Pero la congregación es este grupo, esta comunidad. Ustedes son una congregación y se han congregado con el propósito de adorar. Eso espero. Así que lo primero que quiero hacer es definir qué es la adoración congregacional. Y vamos a hacerlo bien rápido. ¿Qué es la adoración congregacional? Les voy a dar una buena definición que encontré y quiero compartir con ustedes. La adoración congregacional es más que un grupo de personas teniendo su tiempo personal con Dios en el mismo lugar. Es decir, no es que nos reunimos todos y yo estoy aquí, yo y mi Dios, yo estoy solo, es mi tiempo personal con Dios, nadie me moleste. Y entonces todos están haciendo lo mismo, pero están en el mismo lugar. Eso no es adoración congregacional. La adoración congregacional es el cuerpo de Cristo reunido en unidad y diversidad.
Ahora, gloria a Dios que aquí hay tantos países, hay como 15 países ya representados en esta congregación. Pero tenemos unidad porque estamos aquí en Cristo y para Cristo. Entonces el cuerpo de Cristo reunido en unidad y diversidad, centrando la adoración en el Rey de Reyes y Señor de Señores y respondiendo en obediencia a Él. El énfasis no está en mi experiencia personal, sino en nuestra respuesta obediente a la revelación bíblica de Dios. El énfasis está en nuestra respuesta obediente a la revelación bíblica de Dios. Ahora, ya que leí eso rápido y es muy larga, voy a darle en una lista de siete características de esta definición de manera rápida. Primero, es la reunión del cuerpo de Cristo convocado para adorar. El cuerpo de Cristo. Es decir, si vienen personas, si tengo 100 personas aquí que no son el cuerpo de Cristo y están cantando, no es propiamente una adoración cristiana o una adoración congregacional de una iglesia, porque la iglesia se compone con cristianos. Es la reunión del cuerpo de Cristo convocado para adorar a Dios. Segundo, se caracteriza por estar saturada de la Biblia, es decir, la adoración congregacional es adoración bíblica, está llena de la Biblia. Comenzamos con la lectura de la Biblia, tratamos de cantar la Biblia. Si algunos de ustedes no sabían, por ejemplo, esa canción de Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos a adorarle. Ese es exactamente un salmo, palabra por palabra, como está escrito en la Biblia. Y la cantamos la Biblia juntos. Tratamos de orar la Biblia juntos, el Salmo 23, lo hicimos hoy. Y tratamos de enfocar nuestra mente en verdades bíblicas mientras que adoramos. Por ejemplo, en las ofrendas, enfocarnos en las verdades bíblicas que Dios ha revelado sobre el amor del dinero, sobre la generosidad, sobre la provisión y el cuidado de Dios, sobre la adoración. Al final del sermón, que debe ser bíblico, hay una bendición bíblica, una lectura de un versículo bíblico. Entonces, la adoración congregacional está saturada de la Biblia, llena de la Biblia. Tercero, la adoración congregacional se caracteriza por guiarnos hacia Cristo. Nos guía hacia Cristo, nos lleva hacia Cristo. Otra vez ya hablé bastante de por qué es cristocéntrico. Cuarto, se caracteriza por la obediencia a las ordenanzas que Cristo estableció. Por ejemplo, Cristo estableció bautismo y la cena del Señor. Entonces nosotros nos reunimos congregacionalmente y practicamos el bautismo y la cena del Señor. Se caracteriza por una actitud reverente, por admirar la santidad, majestad y sublimidad de Dios. Ahora, esta parte quizá alguien puede debatir, ¿no? Y decir, no. La adoración congregacional no debe ser reverente y santa, sino que tiene que ser alegre, porque como nosotros celebramos, vamos a saltar, a brincar, a hacer todo tipo de malabares. Bueno, podemos debatir un poco más eso. Pero yo creo que la Biblia nos guía a tener esta adoración reverente y santa, sobre todo cuando estamos adorando congregacionalmente los domingos, ¿verdad? Adoración bíblica, adoración cristocéntrica, adoración santa, adoración reverente. Quizá cuando nos juntamos en una casa a cantar, podemos cantar canciones muy alegres, saltar, está bien. Gloria a Dios por esos tiempos en los que yo he sido parte y cantamos juntos. Pero siento que hay un espacio especial de santidad para adorar a Dios cada domingo. Quinto, se caracteriza por cantar juntos en unanimidad, ¿verdad? Es decir, hay un desafío aquí para ti si tú no cantas. Que la palabra de Dios, ojo, nos manda en Colosenses capítulo 3 a cantar. Pero no solamente en Colosenses capítulo 3, en todos los salmos del Antiguo Testamento
Canten, alaben. Salmo 95, lo leímos al principio. Alabad, cantad al Señor. Trata de obedecer al Señor, aunque tu voz no sea muy buena. Y yo estoy aquí ofreciendo cantos y adoración al Señor, porque la adoración congregacional requiere de tu participación. Entonces, si tú no participas, no va a ser una adoración congregacional. Y por último, se enfoca en que se escuchen las voces de la congregación en lugar de que sean opacadas por los instrumentos. Es decir, si nosotros tenemos los instrumentos tan fuertes que nadie puede escuchar a nadie, ya no estamos haciendo adoración congregacional. No estamos recibiendo la ministración de unos de otros en cantos y percibiendo cómo el pueblo de Dios está adorando. Los instrumentos deben ayudar a que nuestras voces, animarnos y impulsar a que nuestras voces sean oídas. No deben ser un obstáculo para que nuestras voces sean oídas. Muy bien, todos los aspectos de la adoración congregacional son adoración verdadera, ¿verdad? No solamente la música. Es decir, la predicación es adoración, ¿no? Ahora, si a alguien no le gustó mi canto, está bien. Y dice, es que él no tiene que estar adorando. Bueno, yo adoro cada domingo aquí predicando. Es parte de la adoración la predicación. También es parte de la adoración el cantar. También es parte de la adoración el ofrendar, el participar de la cena del Señor, el cantar juntos, el bautizar, en fin, el leer la palabra de Dios. Muy bien. Lo segundo que tenemos que entender, segunda pregunta para entender la adoración congregacional. ¿Por qué debemos amar la adoración congregacional? Una pregunta sencilla, voy a tratar de hacerlo en una sola razón. Hay muchas razones para amar la adoración congregacional, pero yo te voy a dar una sola. Debemos amar la adoración congregacional porque la Biblia completa nos cuenta la historia de cómo Dios ha estado reuniendo a su pueblo precisamente para que le adore congregacionalmente. En otras palabras, ¿por qué debemos amar la adoración congregacional? Porque la Biblia entera nos da la historia de Dios reuniendo a su pueblo para que adore congregacionalmente. Y yo quiero demostrarte esto un poco con la Biblia. Adán y Eva fueron expulsados del jardín y Dios ha estado obrando para traer a la humanidad de vuelta hacia sí mismo. Reunirlos para adorar. Dios está reuniendo a los pecadores para adorar. Dios convocó a su pueblo, por ejemplo, en Egipto, para adorarle. Ahora, a todo su pueblo, ¿verdad? Dios quería congregar a Israel para adorarle. Pregunta, ¿por qué Dios no se conformaba con decir, bueno, están en Egipto, que adore cada uno individualmente en Egipto? Porque eso no es suficiente, es adoración, que adore cada uno en su casa, en su trabajo, a Dios y ya. No, Dios quería que adoraran congregacionalmente, quería congregar a su pueblo para que le adoraran en el desierto. Y eso fue lo que él hizo. En Éxodo 8:1 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Y ahora Dios los rescata y lo primero que hacen es adorar. Si ustedes leen Éxodo 15, hay el famoso canto de Moisés y luego hay un canto de María, la hermana de Moisés y hermana de Aarón, perdón. Y dice así, Éxodo 15, 1 al 2. Entonces Moisés y los israelitas entonaron este cántico en honor del Señor. Empezaron a cantar. Ahora, la meta del Éxodo era que Dios habitara en su pueblo y por eso le empieza a dar instrucciones sobre la adoración, sobre el templo, sobre los levitas, sobre los sacrificios. Empieza a dar todas estas instrucciones para que adoren congregacionalmente. Pero el pueblo le desobedeció, adoraron ídolos
Y luego vemos a los profetas llamando en particular al pueblo de Israel a congregarse, a volver, a arrepentirse, para volver a Dios. Su mensaje era un llamado constante a la adoración congregacional. Y es congregacional. Humíllense, arrepiéntanse juntos como pueblo, no individual. Es como que juntos como nación, vengan, vuélvanse al Señor. Confíen en el Señor, acudan al Señor. Y luego vemos el final de todas las cosas en Apocalipsis, después de que Jesús vino y murió para restaurar la adoración. Finalmente, nuestra esperanza en Apocalipsis, todos los redimidos por la sangre de Cristo tendrán un tiempo de gran adoración congregacional, cristocéntrica. Adoración congregacional, cristocéntrica. Y voy a leer quizá algunos, todo el capítulo 5 habla de esto, de Apocalipsis. Voy a leer algunos. Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes y los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Dios creó a la iglesia como una congregación de adoradores, y nuestra meta, nuestro fin es adorar. Y no me digas que eres un discípulo de Cristo si no te has comprometido con una iglesia local para ser un fiel miembro de una congregación que adora a Dios juntos. Si tú has estado visitando por mucho tiempo en esta congregación y no quieres ser miembro, busca alguna congregación en la que puedas ser miembro y ser un buen miembro y estar comprometido con la adoración congregacional que Dios está buscando. Como dice Juan capítulo 4, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y por cierto, adoradores es en plural, un grupo. Así que finalizamos con esta pregunta antes de cantar a Dios en adoración: ¿cómo puedo mejorar en la adoración congregacional? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué esperanza hay para mí? Tengamos primero un compromiso serio de no faltar a la iglesia por razones bíblicas. Tengamos un compromiso serio de no faltar a la iglesia por razones bíblicas. No porque qué va a decir el pastor o qué va a decir mi hermano, mi hermana, mi familia, mi mamá. Tengamos razones bíblicas, maduras, para tener un compromiso fiel con no faltar a la congregación. Que sea nuestra convicción bíblica, porque Dios nos convoca a adorarle cada domingo y nosotros no queremos decir no a la congregación, a la convocación de Dios. ¿Qué pasa si falto a la iglesia? La Biblia dice que estás desobedeciendo un mandamiento también. En Hebreos, capítulo 13, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Segunda cosa que puedes hacer: crezcamos personalmente en fe y en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hay dos cosas indispensables para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, nosotros tenemos que crecer individualmente y contribuir a la adoración congregacional con nuestras vidas de obediencia y fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nosotros no crecemos en esa fe, ¿cómo vamos a agradarle como congregación? Entonces debemos presentarnos como sacrificio vivo. Y está hablando ahí de santificación, de santidad. Y sacrificio está hablando de adoración por medio de sacrificios.
Tercero, hagamos un compromiso de ofrendar y diezmar con razones bíblicas. Otra vez, no porque, bueno, si no me van a mirar mal o si no me va a pasar esto, que tengamos una convicción bíblica de que el Señor nos ha llamado a ser generosos y es parte de la madurez cristiana el tener un compromiso con dar y es parte de crecer en fe. Cuarto, lleguemos a tiempo. Si nosotros no llegamos a tiempo a congregarnos, sufre la adoración congregacional. ¿Por qué? Porque la lectura de la Biblia que se hace al principio es parte de la adoración. Y tú no vas a estar. O las primeras canciones que vamos a cantar juntos es parte de la adoración congregacional que estamos ofreciendo a Dios. Y tú no vas a estar. Entonces, otra vez, esa convicción bíblica personal tuya, una convicción bíblica personal que digas, la Biblia me está llamando a comprometerme con llegar temprano, no porque yo quiero ser alguien más honorable, respetable, que me vean mejor como alguien puntual, sino porque yo tengo una convicción bíblica de que Dios me ha convocado a adorar y yo debo estar ahí de principio a fin para adorar al Señor. Por último, recordemos constantemente que Cristo murió para hacernos adoradores. Eso es todo. ¿Qué otra razón tenemos para realmente tener seriedad con cantar, ¿verdad? Con ofrendar, con ser miembros fieles, con participar, con bautizarnos, con llegar temprano, en fin, con tantas cosas que podemos hacer? ¿Qué motivación más grande va a haber para un cristiano que el recordar que Jesucristo murió para hacernos adoradores, para que nos volvamos adoradores? Y en el nuevo pacto se promete que vamos a ser adoradores y lo somos. En reparación, en construcción, pero lo somos. Éramos enemigos de Dios, merecedores de la ira de Dios, pero podemos ser hechos adoradores. Cristo puede salvarte. Si tú no has sido salvado por Jesucristo, no hay ninguna adoración que pueda ser aceptable al Señor. Pero si acudes a Cristo, completamente tu vida entera va a ser una adoración al Señor. Seamos entonces mejores adoradores porque Dios lo merece, porque Cristo murió para hacernos adoradores, así que cantemos al Señor.